Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Un lujo compartir con todos ustedes hoy el último programa de Madera Noble de este año. Quiero presentarles a los invitados del último encuentro. Nos acompañan Ede Bonafini, aquí a mi derecha. Julián Axat y Carlos Rosansky. Vamos a charlar sobre la relación que existe entre los derechos humanos y la justicia poética. Y en algún momento cuando charlábamos sobre el título que se nos ocurrió, tenía que ver obviamente con algo que está sucediendo y que de alguna manera tiene que ver con este título y que es haber salido próximamente a partir del 10 de diciembre de una pesadilla que duró 4 años. Y hay algo probablemente de justicia poética en esa significación que ya estamos soñando muchos de los que estamos acá presentes. Antes de iniciar la charla, quiero que escuchen un poema de Alberto Spunberg en la voz de Cecilia Rosetto, que seguramente nos va a ayudar a generar un clima de charla más productivo y sensible. De pronto, mi amor, mi dolor, todo era del enemigo. Y Marcos pasó a ser Marquitos. Él se veía con las manos, la cabeza, los pies, ambos codos, todos caídos. Es decir, miraba pasar las nubes, los pájaros, las hojas, y era hermoso. Vinieron los compañeros a decirle: tiemblen, que soplan vientos fuertes. Entonces él tomó la tarea de reincorporarse, armarse, componerse, apiló la cabeza, las manos, ambos codos, los pies, y desde arriba barría los pájaros, agujereaba las nubes, bajaba las hojas, y era hermoso. Entre todos sostenían los sueños, y él tiraba, fortificado. Un poema histórico en la voz de nuestra entrañable Cecilia Rosetto. Vamos a alargar. Como ustedes saben, la idea es charlar 1 hora y pico y poder pensar en voz alta cosas que nos atraviesan en este momento. Obviamente se hace muy difícil no empezar sobre algo que está por suceder por un lado en la Argentina y sobre cosas que, sobre todo en América Latina, están sucediendo con mucha efervescencia y con un clima popular en distintos países que tienen que ver también probablemente con la justicia poética. Bueno, ¿quién empieza con esta primera pregunta? ¿Cómo ven de alguna manera el paso del 10 de diciembre que se nos viene en referencia a los 4 años tristísimos que han pasado? Chachán, chachán. Bueno, arrancamos de acá. El paso, yo creo que va a cambiar mucho, va a cambiar mucha gente, va a cambiar la gente que va a la Casa Rosada, y hay otras cosas que no van a cambiar. Y las que me preocupan son las que no van a cambiar. Las que van a cambiar no porque evidentemente creo que una persona como Alberto, como Cristina, a esta altura del partido, de sus vidas, yo creo que están muy bien plantados para que estemos esperanzados en lo que va a cambiar. Sí me preocupa, y creo que es un tema que habrá que debatir mucho, qué es lo que por ahora no va a cambiar, que es la justicia, que es algo tradicionalmente de no cambio, tradicionalmente conservadora, reaccionaria, fascista, oligárquica. Y ahí yo creo que está uno de los problemas más graves que vienen, que no es la economía, que no es lo social, porque eso se va a encarar con los cambios. Se va a encarar con los equipos, son gente, insisto, gente que sabe y además buena gente. Pero lo de la justicia me preocupa muchísimo, porque es de ahí donde viene la posibilidad de mayor sabotaje, es ahí adentro. Pienso en la justicia, pero también pienso en los poderes fácticos, ¿no? En el sistema económico, pienso en los medios de comunicación hegemónicos que lavan los cerebros
de millones de personas que creen en el discurso mediático. Julián, ¿cómo ves el tema de de lo que no va a cambiar, ¿no? Lo que hacía referencia a Carlos. Sí, coincido con Carlos. Todavía me da la sensación que en términos de justicia poética, poder decir qué es lo que pasó durante estos 4 años con una palabra cada vez más cierta nos va a costar un poco más semánticamente a que pase el tiempo. Te doy un ejemplo. Tristan Bauer está por sacar una película que se llama Tierra Arrasada. Todo el mundo habla de Tierra Arrasada, que es lo que queda desde el 10 de diciembre para acá. Es una buena metáfora para el nombre de una película porque ya todos dicen lo que queda es Tierra Arrasada. Hay otros que utilizan la palabra catástrofe para decir lo que pasó en estos 4 años. La catástrofe. Una catástrofe es un hecho natural, un huracán, y se utiliza la semántica o la imagen de la catástrofe como lo que quedó en términos de pobreza, desocupación, hambre. Es decir, ¿qué palabras utilizamos para nombrar lo que pasó en estos 4 años? Digo, en el Poder Judicial, como dice Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que pasaba antes? Porque lo del Poder Judicial no pasó en estos 4 años solamente, es anterior. Y también me lleva a pensar que durante la dictadura, para llegar a la palabra genocidio, que Carlos las introdujo en las primeras sentencias que hablaron de genocidio fueron las que redactó Carlos, costó mucho llegar a decir. Se dijo primero, pasamos por la teoría de los 2 demonios para decir la dictadura, o nos hicieron creer, después utilizamos la palabra terrorismo de Estado, mucho después. Crímenes de lesa humanidad, genocidio, es decir, nos costó muchos años encontrar la semántica adecuada para contar o decir con palabras justas qué pasó. Eve era la única que al principio decía o tenía las palabras más justas quizás después de la dictadura o durante para decir. No sé si ahora podemos decir y nombrar realmente la catástrofe o la tierra arrasada, si esos son los nombres para ponerle a lo que acaba de ocurrir y va a dejar de ocurrir, espero, después del 10 de diciembre. Sí, decir implica, Eve, mucha valentía, mucho coraje, ¿no? Y muchos de los que estamos acá somos hijos de ustedes, de la valentía que ustedes tuvieron en momentos de la noche más dolorosa, más terrible, más criminal que ha tenido la historia de nuestro país, ¿no? En ese sentido, ¿cómo, digamos, la fuerza que madres han legado al pueblo argentino y que nos han permitido también estos 4 años resistir, ¿no? Porque se ha resistido de alguna manera y esa resistencia permitió el triunfo este año electoral. ¿Cómo ves el futuro en ese sentido, Eve? Yo quiero decirles que no es valentía. Es haber conocido profundamente a nuestros hijos, haber visto lo que ellos hicieron y aprender de ellos. Y aprender el valor de la vida, que es lo que siempre se quiso quitar. El valor de la vida desde el primer momento que los llevan, los torturan, los matan, los tiran vivos al río, el valor de la vida empezó a ser nada. Y a querer que todo lo que te pasaba, ¿qué te pasó en tu casa? Ahí me robaron, me llevaron de todo y te falta un hijo, sí, también. Así que tu hijo pasaba a ser como la heladera y el lavarropa. No, pará la mano. Eso es capitalismo puro. Lo único que no te podés comprar de nuevo es un hijo. Así que lo único que te falta de la casa es el hijo. Y ahí empezamos a ver el valor de la vida y cómo los demás trataban con montones de cosas de desvalorizar la vida. Porque si vos decís, me robaron la mesa, la silla, el televisor y también un hijo, tu hijo vale como una silla y como un televisor. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Por qué no cobramos la reparación? ¿Por qué le dimos el valor a la vida? Y no es que somos heroicas ni nada de eso. Simplemente que hemos conocido profundamente a nuestros hijos, sabíamos lo que querían, a dónde iban, y en el amor apasionado y en la defensa que quisimos hacer de ellos, decidimos desde la marginalidad más grande, porque al principio no teníamos dónde reunirnos, ni casa, ni nada que se parezca, decidimos no dejar esa marginalidad porque era la que nos daba visibilidad. Porque siempre en los marginales hay alguien que te busca. Y todos los que tenían escritorio o oficina, como decían ellos, no se hablaba de ellos, pero sí de las madres. Porque de esa marginalidad, de la marcha en la plaza, de que nos peguen, que nos lleven, y no tener dónde reunirnos, y defender con tanta pasión a nuestros hijos, hizo eso, ¿no? Que el mundo nos conociera más, hablando de que somos heroicas, pero no es así. Es haber conocido en profundidad a los hijos
y haber sentido ese desgarro espantoso del secuestro, la desaparición. Que le pongas el nombre que le pongas, no va a alcanzar nunca, ni genocidio, ni crimen de lesa humanidad, ni todo lo que le pongas no alcanzan, porque son todos títulos. Y tampoco alcanza la palabra justicia, porque la palabra justicia es una palabra que es del pueblo, es como la libertad. Uno habla de algo que quiere. La libertad, nunca tenés plena libertad. Y la justicia tampoco nunca es plena, porque la justicia está hecha por los hombres y los hombres se los compra, desgraciadamente muchas veces con mucho dinero. Y cuando uno aprende todo eso, le das más valor a la vida de tus hijos. ¿Qué nexo hay entre estas palabras de Eve y estos 4 años siniestros? No me gusta siniestro porque suena a izquierda, así que estos 4 años que han pasado, ¿no? ¿Qué nexo, qué legado hay de los genocidas en el macrismo, digamos? ¿Qué quedó y qué lamentablemente usufructuó esa violencia sobre los cuerpos de muchos argentinos estos años? ¿Qué les parece? ¿Qué vínculos hay? Bueno, el macrismo tiene fuertes vínculos. Yo creo que nos ha enseñado mucho en 4 años el macrismo. Yo por lo menos aprendí mucho. Y ellos tienen una identificación profunda con todo lo que fue la dictadura. Provienen del mismo lugar, abrevan en lo mismo. Son la pata civil de aquella dictadura. Y son los que generaron... tienen una diferencia notable con la dictadura, por supuesto, además del régimen represivo, ¿no? Pero una cosa interesante es que la dictadura, los que personificaron con las armas la dictadura, es decir, los militares, las fuerzas de seguridad en general, tenían una cantidad de intereses en hacer lo que hacían, pero trabajaban para otro u otros, además de ser sanguinarios, asesinos y criminales. Y esta gente de Macri, él, sus cómplices, trabajaron para sí mismos. Y esto es una diferencia interesante porque ellos son sus propios sicarios, o sea, ellos no representan a nadie, representan, por supuesto, el interés económico universal, que es el capitalismo que decía Eve, y que sin duda es el leitmotiv de todo esto, porque ayer Cristina dijo algo que me pareció sumamente interesante, yo en lo personal vengo planteándolo hace mucho tiempo, que es que se viene diciendo, a mi entender, equivocadamente, que este gobierno fracasó, el de Mauricio Macri. Y yo hace años que vengo diciendo, en mi personal punto de vista, que fue un éxito completo. Y ayer lo dijo Cristina. Y me parece muy interesante eso, porque recién hablábamos de las palabras y una de las dificultades que genera un régimen como el de Mauricio Macri, que está basado en la manipulación, ellos tienen la escuela goebbeliana, la escuela de la calumnia, de la manipulación profunda, y que es gravísimo porque generan una huella cultural muy seria que no va a cambiar el 10 de diciembre. Esa huella cultural hay que trabajarla y yo espero que se tenga muy en cuenta esto. Y finalmente, sobre esta pregunta que vos hacías, yo creo que parte de lo que nos han enseñado Macri y su gente es a sobreponernos a esa dificultad de llamar las cosas por su nombre. Por eso ese error de decir fracasó el gobierno cuando en realidad vinieron a hacer lo que hicieron y les fue muy bien, pues se llevan todo. Y a eso yo agregaría, perdóname, algunas cosas, 2 palabras más acerca del uso de la terminología que uno todos los días utiliza. Porque yo noto, por ejemplo, yo tengo la suerte de poder en general hablar con lo que siento que hay que usar las palabras correctas, y me he referido estos 4 años a Mauricio Macri, a sus ministros, a su jefe de gabinete, etcétera, como delincuentes. Yo lo he hecho públicamente, lo he dicho en televisión, porque me parece que es algo por lo cual hay que pelear también. Es decir, que todos podamos decir las palabras correctas, porque a veces por pudor o por temor o por prolijidad se dice, se usa otro tipo de palabras en lugar de decirle al delincuente, que es lo que son. El tema de las palabras, ¿no? Andamos dando vueltas por ahí y Julián, además de vincularse al mundo del derecho, se vincula muy fuertemente al mundo de las palabras en probablemente uno de los universos más
polisémicos e interesantes que es la poesía, ¿no? Es decir, nos cuesta mucho caracterizar, ¿no? Es verdad, digo, pienso, por ejemplo, incluso en la Shoah, ¿no? Los 20 años después de la sobrevivencia de los campos de exterminio, la gente no podía hablar, quedó en silencio, digamos, ¿no? Fue necesario mucho tiempo para que la gente pueda hablar, ha sido muy estudiado eso, ¿no? Los nombres, las etiquetas, las características que va a tener el periodo que está enhorabuena terminando, Julián, ¿cómo podemos, digamos, nombrarlo de tal manera de que no nos volvamos locos, ¿no? De que podamos nombrar algo con una existencia plena, que sea atribuible a la realidad y no, digamos, lo que estos tipos, como bien Carlos decía, que siembran una cosa muy psicopática, digamos, que nombran a las cosas, te dicen, los otros se robaron un PBI en el mismo momento que se lo están robando. Es una cosa enloquecedora, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, lo veo yo principalmente en mi entorno, por ejemplo, los familiares. He visto cómo durante estos cuatro años se han vuelto a sentir o representar el siniestro de 30 años atrás, cercano, como un miedo, digamos. Me ha pasado con familiares directos, que incluso soñaban a la noche que cosas que ya habían dejado de soñar hace 10 años, después de tratamientos. Pesadillas, ¿no? Eso, pesadillas. Porque esto que decía Carlos, había personajes o patas civiles que volvían a aparecer y representaban esos fantasmas de nuevo. Eso como víctimas o como familiares de víctimas lo vivimos, estaba. Ahora, ¿cómo nombrar eso? Digamos, yo coincido acá con Every, los rótulos no importan, los rótulos van cayendo o el tiempo, la lucha social, la resistencia va modificando esos rótulos o los poetas van diciendo nuevos. Es muy difícil nombrar eso que instala el poder, que viene a buscar lo mismo que vino a buscar en la dictadura, porque digamos lo que se instaló es un modelo económico, financiero, emparentado al anterior, de otra manera, a través de otros medios, pero instaló de nuevo lo mismo, la patria financiera, un sistema que eligió a determinados actores, que eran los financieros y no los productivos. O sea, la pata civil es la misma, son sus hijos, los Sturzenegger, los Martínez Dios, los hijos de Grondón, o sea, son los hijos de aquellos, de la pata civil. Y los empresarios son más o menos lo mismo, porque el hijo de Franco Macri es Mauricio Macri. O sea, en ese sentido, la pata empresaria se recargó, se reformuló desde otro lugar, transnacionalmente, el FMI. En ese sentido, el campo popular creo que no pudo encontrar todavía las palabras, las va tanteando. Escuchando a Cristina ayer dijo muchas cosas en su alegato que las podría haber dicho un poeta, porque las dijo, como digo, en ese sentido, su alegato, su defensa era ciceroniana. Estaba más allá del tribunal que la estaba juzgando, estaba haciendo... Está hablando para la historia, no solamente... Sus jueces eran la historia, no eran ni siquiera esos jueces. Esos tres miserables. Eran tres miserables, para ella no le llegaban ni a los tobillos. En ese sentido, creo que ayer ella, lo hablábamos recién un ratito con Eve, se puso en un lugar donde podemos decir que dijo palabras que podríamos decir que rotulan o nominan un poco más certeramente lo que pasó en estos 4 años. Eve, ¿cómo pensás que se van a recuperar o se pueden o qué se debe hacer con la política de los derechos humanos en la Argentina a partir del 10 de diciembre? Yo creo que voy a hablar primero un poquito de Cristina, que ella ayer tomó el papel de la madre desesperada por lo que le pasa a la hija. Y ella ahí saltó como saltamos las madres, con esa desesperación que le están haciendo semejante mal a la hija, semejante daño. Tortura. De maldad, de lo que son, de esa basura, no sé cuántos nombres le podemos poner. Entonces me parece que lo que hizo es ella, ¿no? Le saltó la madre mucho antes que la política. Yo lo que creo que los derechos humanos se banalizaron mucho, se cobró mucha plata, se pasó de ser una tragedia espantosa que te falten los hijos a que sea un privilegio, porque bueno, te dan una plata, te dan una casa, te dan un trabajo, y no es así. Tener un desaparecido es una tragedia, no es ningún privilegio.
A veces cuando los chicos llaman para ver si son hijos de desaparecidos y no les sale la gotita de sangre, lloran. Digo, ¿cómo podés llorar? Porque vos sabés lo que estás diciendo, tenés idea. Entonces me parece que todo eso falta porque no se ha hablado con claridad de quiénes son nuestros hijos, quiénes fueron nuestras hijas y nuestros hijos, qué hicieron y qué dieron y por qué lo dieron. Cuando falta esa parte de la historia de la que no se habló, porque muchas familias no quisieron hablar, y por eso las abuelas defienden a los nietos y no a los hijos, porque ellas dijeron de entrada que los únicos inocentes eran los niños. Y entonces ya empezamos mal, ¿viste? No me parece que nosotras no somos más una organización de derechos humanos, somos un organismo que defiende la vida, una organización política que defiende la vida, porque eso es lo que hacían nuestros hijos, defender la vida y la del otro, como si fuera la propia. Y la defensa de la vida no tiene precio. No tiene precio. A esa no hay precio para ponerle. No vale 2, 3, ni 5, ni 10, ni nada. No hay precio. Y eso me parece que es lo que nos falta. Dar ese salto. Que no es poca cosa, porque a los pibes se los asustó, hablando las palabras revolución parece que es una mala palabra, porque dijeron no, porque matan. Entonces, claro, si un revolucionario mata, no es bueno ser revolucionario. Un revolucionario nunca mata. Un revolucionario muere por amor al otro, que es una cosa absolutamente diferente. Pero como todo se distorsiona y todo se cambia, y nosotros nos pasamos hablando de eso siempre, a las escuelas a donde vamos, tratamos de que los pibes vayan entendiendo un poco más esto, y creo que falta eso. Y no es un puesto, no es un cargo, trabajar por la vida, luchar por la vida. Y yo ya dije algo ayer en el discurso, y hace mucho que lo digo, entre poner preso un militar y que un niño coma y sea feliz, gasto mi tiempo en que un niño coma y sea feliz. Bueno, ahí volvemos a las palabras, algunas que efectivamente han tristemente pasado de moda, y la decía Eve, ¿no? Empezamos con la lectura de Marquitos, un poema de Spumper que habla de un compañero del poeta que estudiaba ingeniería, que tenía 20 años y que a principios de los años 60 participó del Ejército Guerrillero del Pueblo, del EGP, y murió de hambre a los 21 años. Y lo encontraron en la selva de Salta. La palabra revolución fue una palabra clave en la juventud de los años 60 y 70 y efectivamente es una palabra que está en el poema, que está en el inconsciente de todos los luchadores sociales, pero que efectivamente da miedo, ¿no? Es una palabra que remite básicamente a reevolucionar, ¿no? A cambiar fuertemente las estructuras sociales, culturales y simbólicas que existen en una sociedad. Y sin embargo esa palabra genera terror en mucha gente, incluso militantes políticos le tienen miedo a la palabra revolución, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo, Julián, Carlos, digamos? No, a mí, digamos, yo tuve cuando declaré en el juicio de la Cacha, que era, bueno, declaré y en un momento determinado, cuando pensé en mis viejos, para el sistema eran analizados como terroristas, digamos, siempre fueron los subversivos, eran terroristas, digamos, toda la carga semántica negativa del revolucionario era del otro lado, la derecha le imponía la carga del subversivo y terrorista. Y eso, decirlo, los hijos, así como las madres, tuvimos durante mucho tiempo, en los 90 con el escrache, tuvimos que también dar vuelta a esa semántica y todavía estamos, digamos, yo creo que mis viejos fueron revolucionarios sociales, pero bueno, no todos, la sociedad todavía no ha reconocido eso y ahí los medios te empujan a la teoría de los dos demonios, porque si vos decís que tu viejo quería hacer la revolución y utilizaba la violencia, digo, hace poquito Horacio González dijo eso y lo mataron, dijo que los militantes de los 70 eran revolucionarios y en ese sentido se le fueron al cogote porque ejercían la violencia política. Y sí, la violencia política es parte de la revolución. Eso no se terminó de discutir en la Argentina. Salvo cuando triunfa, como en las revoluciones burguesas, la Revolución Francesa, por ejemplo, que también eran revolucionarios, hicieron una revolución que fundó la República o las Repúblicas, y sin embargo esa revolución triunfante que fue hecha en 1789 y que fue exitosa en general, sigue reivindicada, pero nadie ve el origen también revolucionario de ese proceso. En los juicios, cuando se va a hablar del tema, o los abogados, los represores preguntan, ¿y qué hacía tu papá?
te quieren llevar ahí para invocar o que en el juicio aparezca la violencia de los terroristas, es como de golpe aparece el silencio. Es decir, es difícil que bueno, no sé qué opina Carlos, porque él fue juez, lo puede contar hacia atrás, pero es difícil que en los juicios aparezca el hecho revolucionario representado. Eso está mucho más allá de los juicios. Yo nunca fui a un juicio, nunca. Ya sé. Nunca, porque no voy a soportar ni a los jueces ni a los milicos. No puedo soportar, no puedo soportar. Va a ser más fuerte que yo. No puedo soportar que digan tanta mentira, que sean tan cobardes, que sean tan bajos. Eso es lo que uno no puede soportar, ¿no? Es como ya nomás de estar sentados ahí en ese tribunal, ya te están ofendiendo. Porque la verdad que si supieran lo que los chicos amaban a sus hijos. Mira, yo cuidaba muchas veces los pibes para que las chicas hagan reuniones. ¿Sí? Entonces me traían 2 o 3 o 4 chicos, los llevaba a una plaza, la plaza de 7 y 32, el que conoce. Me iba con un montón de pibes, de hijos de las compañeras. Todos se preocupaban, me traían todo, te toma este, te toma el otro. Pero un amor tan enorme. Y casi todos los pibes que tenían familia habían decidido si les pasaba algo, a quién tenía que criar el bebé o la bebé o lo que sea. Eso era por el amor enorme que tenían a sus hijos. Y por eso hacían la revolución, para que sus hijos tuvieran una patria como la que ellos soñaron. No es que hacían la revolución porque eran 4 loquitos. Para la mano, estaban súper organizados. Y estudiaban y trabajaban y cantaban y tenían solidaridad y eran leales y tenían todas las cualidades. Por eso los quieren hacer bosta, por eso no los quieren nombrar, porque es demasiado fuerte poner las cualidades en la mesa que tenían nuestros hijos. Bueno, eso tiene que ver con algo que planteaba Jorge sobre los derechos humanos. Y yo pensaba que derechos humanos y revolución van de la mano, aunque desde la teoría no nos enseñen eso. Y es un tema muy, muy importante, porque habría que sentarse a redefinir todo el concepto de derechos humanos y había que sentarse a preguntar por qué en la academia, comillas, las facultades, cuando se enseña derechos humanos, no se está enseñando revolución. Se está enseñando algo teórico, ¿sí? O sea, aprender de memoria la Convención sobre Derechos Humanos, la Convención sobre el Derecho del Niño, etcétera. Y eso jamás bajó a la cabeza de los jueces, porque todo lo que explicaba Eve recién es intransferible. O sea, vos no podés enseñar en una facultad a sentir. Entonces, aquellos jueces a los que Eve no quería ver, además de los acusados que no quería ver tampoco, no le pueden enseñar en la facultad a sentir lo que ellos, por su propia pertenencia social y de clase, no van a sentir nunca. Pero sí para ocultar de que la primera declaración por los derechos del hombre fue producida por la revolución. Eso necesitan ocultar eso, de que los derechos humanos y revolución son, efectivamente, como bien decías vos, Carlos, hechos incluso simultáneos. Estamos hablando de fines del siglo XVIII. Digamos, en el mismo momento que se hace la Revolución Francesa, se produce la Declaración de los Derechos del Hombre y es hija de la revolución. Los derechos humanos son hijos de la revolución y es necesario ocultar esto sistemáticamente porque da terror asumirlos como cosas que son parte, ¿no? Bueno, claramente en un sistema como el nuestro, reivindicar la vigencia de los derechos que están en las convenciones es revolucionario. Pero no se cumplen. Por eso no baja, que es lógico. Entonces todas las leyes y todas las cosas que no se cumplan no son nuestras. Todo eso no es nuestro. Si no se cumple, no es nuestro. Obvio. Bueno, hay que pelear para que se cumpla, ¿no? Pasa que también me parece agregar un matiz. Durante estos 4 años, y antes también, hubo un sector que buscó que el Poder Judicial declarara la violencia política crimen de lesa humanidad. No lo lograron. Digo, en Rosario, en Santa Fe, se buscó a través de una jurisprudencia que los hechos que nuestros padres hacían para resistir al poder fueran declarados parte del terrorismo. Eso que por suerte no sucedió nos permite hoy pensar que los crímenes de lesa humanidad solo los cometieron desde el Estado. Pero durante mucho tiempo corrimos el riesgo de que eso ocurra y de que compañeros militantes hayan sido perseguidos por la justicia. Sí, yo te diría que si hubiera ganado Macri las elecciones, en un año y medio lo teníamos como delito de lesa humanidad. Fue una cuestión cultural. Claro. Fíjense con qué rapidez, cuando gana Macri, con qué rapidez los juicios por estos delitos hacen así. Claro.
con una rapidez asombrosa, porque es lo que estaban esperando. O sea, desde la propia justicia, del Poder Judicial, esperaban que Olfateaban a ver cómo venía el futuro. Absolutamente, absolutamente. Y es lo que sucedió. ¿Quién sabe hoy cómo van los juicios? ¿Qué noticias tenemos de todo eso? ¿Cuántas domiciliarias han dado en estos años? No sabemos. No sabemos porque ellos no quieren que sepamos, porque lo están haciendo. Créeme que lo están haciendo. Te Sí, pregunto, sabemos. Sabemos dónde van a comer y todo. Así que imagínate. Lo que pasa es que a mucha gente me llama para avisarme, pero ya no me quiero dedicar a esas cosas. No quiero perder tiempo en eso. Correcto. ¿por qué sentís que, digamos, es interesante esto que decís, ¿por qué decís que es perder el tiempo en tratar de que estos sujetos miserables cumplan sus condenas, etcétera? Yo no digo cumpla sus condenas. Los que ya están condenados, están condenados. Que no salgan de la cárcel, me parece perfecto. Lo que no voy a gastar tiempo es para poner a otros. Porque siempre te mandan a decir, fulanito, menganito, sultanito, aquel, el otro, el que apareció, aparecieron cadáveres, lo mató, Juan lo mató. Viste, ya eso, ya me parece que hay tanto dolor en otras cosas. Tanto dolor en un pibe que no come, en una madre que no le puede dar de comer, en un viejo que no tiene medicamento, en un pibe que le sacan los sueños, las esperanzas de tener un laburo, que está estudiando como loco y después no puede. Eso me preocupa a mí, que es el presente y el futuro. El pasado ya está. Ese pacto con la vida y con el futuro también, quizá, les pregunto a todos, ¿no? Porque me parece muy interesante lo que dice Eve, nos lleva efectivamente a proyectarnos hacia el futuro y a desengancharnos un poquito del dolor y de la tragedia, que a lo mejor metidos ahí adentro te genera una parálisis, ¿no? ¿Cómo lo ven eso? Esto que está planteando Eve de estar un poquito más pendiente del presente y del futuro y no estar tan enganchado en la necrológica del dolor y la tortura. ¿Vos sabés lo que es no tener para mandar a tu hijo a la escuela? ¿Sabés lo que es que un niño no vaya a la escuela, que no sea feliz? Yo le digo a los pibes, cuando van al barrio, no se crean que van el primer día y ya conocen. Tienen que ir muchos días y el día que ustedes se den cuenta, cuando un niño, ¿qué necesita? ¿Comida o cariño? Según la mirada te vas a dar cuenta. Y cualquiera de las dos cosas se la podemos dar, pero tenemos que ver cómo. Y si un niño no tiene ni cariño, ni tiene comida, ni tiene educación, ¿qué mundo estamos haciendo? ¿Qué país estamos haciendo? 14 millones de personas que no comen, o que comen salteado, o que 2 o 3 veces a la semana no comen. 14 millones, no lo digo yo. Están las estadísticas. ¿Y cómo podemos estar pensando en la Navidad, en el pan dulce, en lo que vale caro, en los regalitos? Nuestros hijos nos enseñaron que cuando las cosas están en crisis, eso es tremendamente secundario. Y hay que pensar en los que no tienen ni para llevar a la boca una tostada. Sí, yo coincido con Eve en la cuestión de las prioridades. Esto es absolutamente así. Lo que también pienso es que no es incompatible. Es decir, tener claras las prioridades nos hace definir qué tenemos que hacer frente a un chico que necesita algo. Esto es una cuestión también es intransferible. Si vos no te das cuenta qué hacer para ese chico que necesita algo, dedicate a otra cosa. Pero eso no es incompatible con todo lo otro, es decir, con juzgar a los genocidas también. Es decir, yo creo incluso, y perdóname que te interprete, pero siempre pensé, como recién, cuando vos dijiste que no querés perder el tiempo, estás hablando de Eve, es decir, de tu tiempo, lo cual no significa que haya otra gente que tenga que usar su tiempo para juzgar a quien tiene que juzgar. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Para eso se precisa mucha plata. Hay que pagar a este, a aquel, a lo otro. Es mucho dinero que se va, pero mucho dinero que se va para lo que se consigue. Y ese dinero uno piensa que se puede gastar en comida. Aunque a ustedes les parezca mentira, porque me parece que hay gente que cuando uno dice que no comen, cree que es mentira. Pero hay muchos barrios donde las madres estamos ayudando que comen 3 o 4 veces por semana. Y los demás días no comen ni mate cocido ni pan, porque el pan es caro y el mate cocido es caro. Entonces, ¿cómo puedo gastar mi tiempo o mi plata en otra cosa? No puedo, yo no puedo dormir. No puedo dormir cuando veo a la gente dormir en la calle. ¿Cómo les vamos a llamar? Yo les puse pájaros sin alas en una cosa que escribí. Porque digo, hoy vi una señora que vino con 2 colchones a la radio nuestra afuera ahí y se tiró ahí. Yo digo, ¿qué? Le quería preguntar algo y no me salía nada. No le puedo preguntar nada a esa mujer porque no tengo nada para darle.
ni para ofrecerle, ni siquiera futuro le puedo ofrecer, porque no sé lo que va a pasar. Porque no es que vamos a arreglar todo, porque no es magia. El gobierno que viene va a tener muchos problemas, porque todo el mundo quiere que lo arreglen ya, pero no hay. Sí, No pero hay Alberto fue posibilidad. inequívoco en cuanto a la prioridad, que es lo que vos estás explicando. Sí, jubilados, pobreza, mercado Absolutamente, interno, hambre, etcétera. sí. Julián, ¿cómo pensás el futuro a partir del 10 de diciembre? Así, ¿cómo te imaginás y qué es lo que, según tu perspectiva, debiera privilegiarse, hacerse, trabajarse? Eso coincido, digamos, hay cuestiones que, digamos, el hambre, que coman pibes 3 veces por semana, lo que está diciendo Eve es, digamos, arrancar por el hambre en términos de política pública, lo que se está planteando, la tarjeta. Hoy vengo de escuchar el programa concreto de lo que va a hacer Argentina contra el hambre, el programa que va a implementar digamos, desde El desarrollo social. Desarrollo social, con una tarjeta alimentaria que se va a apoyar sobre la AUH y va a implicar un incremento notable, digamos, supongo que eso es la prioridad. La cuestión sanitaria también, porque el tema de las vacunaciones, digamos, hay toda una cuestión de agenda prioritaria que me parece que las políticas de memoria tienen, decías hoy, digamos, no fetichicemos también las políticas de memoria, porque me parece que... Se banalizan, como decía Lo que Eve. pasa es que hay muchos naides todavía. Esos naides son las mujeres, las naides, no son nadie porque no tienen documento. Entonces todavía no cobran ninguna tarjeta. Yo ya hablé con Fernández de esto. Porque si no tienen tarjeta ahora, no van a tener tampoco la otra, por lo tanto no van a poder cobrar. Hay que hacer rápido censo, que lo hagan los compañeros, los chicos jóvenes. Hay que llegar a los barrios. En cada barrio y darles un papelito, un invento, no sé. Porque esa gente nació en el Chaco, nació en, Sí, o son en migrantes. cualquier lugar donde la atendía una partera. Y algunos no saben ni qué día nacieron, Sí, se seguro. calcula que medio millón de Es más personas o no tiene menos. DNI en Argentina y son los más Hay pobres de los muchísima pobres. gente que no tiene documento y esa gente son los nadie, no cobran, no figuran en ningún lado. Sí, sí. A mí me preocupa, y muy breve, lo que me preocupa, el otro día escribí un ensayito sobre esto, es lo que deja en el Estado Macri impregnado en las burocracias de funcionarios que se van a quedar y que este gobierno está buscando que se queden, porque los designan por decreto y va a haber directores que van a estar designados en estructuras de golpe que van a dejar ellos. Toda esa gente, toda esa burocracia va a jugar en contra de la política que se quiera pensar. Y ese sedimento burocrático, indolente, que va a estar ahí, va a Capas ser geológicas. Digamos. capas geológicas de gente que va a ser un escollo. Eso me parece que va a dejar, no va a ser, por eso el 11 de diciembre va a ser muy difícil pelearse contra esas capas. Van a designar un secretario de Estado, un ministro, pero va a mirar hacia adentro de su ministerio y va a tener que pelearse con toda esa estructura que tiene debajo. Digo, estoy pensando en el Ministerio de Justicia, toda la gente que se designó y que el nuevo ministro de Justicia o la nueva ministra de Justicia va a tener que ver qué va a hacer, cómo va a ser. Sí, pienso en esta escena. Funcionarios públicos recién designados que van a estar el 80% de su tiempo tratando de que su burocracia saque papeles para solamente poder dedicarle el 20% de su tiempo a los objetivos fundamentales de refundar el Estado y lograr que estos sectores tan destruidos en los últimos 3, 4 años puedan salir a flote, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Hay que abordarlo en términos de decisiones políticas y muy rápido. ¿Qué te parece a vos, sobre todo en justicia? Mirá, sin duda, yo creo que hablábamos antes de poner las cosas con el nombre que corresponde, la palabra que corresponde. Si estamos hablando que vos hablabas del ministro de Justicia, el ministro de Justicia forma parte del equipo que yo decía que son delincuentes, es decir, el gabinete de Mauricio Macri es una banda de delincuentes. Un delincuente lo que hace cuando designa gente que no debe designar es fraude. Y desde ese punto de vista, si la decisión política es la correcta, todo lo fraudulento hay que modificarlo. Esto es una cosa que va a haber que hacer. Es decir, si no se hace eso, vos vas a tener la gente adentro que vas a tener en contra, como vos estás describiendo, y nosotros no estamos para eso. Como diría Eve, no tenemos tiempo para eso. Es decir, esa persona que te va a poner palos en la rueda porque es un profesional de eso, fue designada para eso, entonces es fraudulento. Y si es fraudulento no hay ningún problema legal.
El tema es encararlo como corresponde, es decir, lo que fue fraudulento hay que modificarlo. Yo creo que hay conciencia de eso, lo que no sabemos es hasta dónde esa contra que vas a tener en cada... Ustedes piensen una cosa, el gobierno de Mauricio Macri, uno de los logros más grandes que ha tenido es desactivar los mecanismos de control. Y esto es una cuestión central. Uno le da ganas de reírse cuando la ve a Laura Alonso, pero la verdad que no es broma, es trágico. Y eso es una prioridad que ha tenido el gobierno, no solo en la Oficina Anticorrupción, lo ha tenido en la Cámara de Diputados. Yo personalmente he denunciado con Eduardo Barcesat, hemos denunciado a Mauricio Macri. ¿En dónde? En la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, que es por donde entra la denuncia, nunca se activó, nunca se le dio curso. O sea, ellos se han encargado de que no importa lo que haga el presidente o sus secuaces, si lo denuncian, que no funcione la denuncia. Con eso han resuelto todos los problemas, por eso no avanzaron los juicios políticos. En América Latina, un poder que sobrevive es la movilización popular. Es un poder que no está en la Constitución, lamentablemente, pero es un poder existente y que lo estamos viendo en ebullición en distintos países de nuestro continente. Es indudable que en Argentina, sobre todo ante ya las amenazas brutales de las oligarquías y de sectores financieros y que quieren poner no solamente palos en la rueda, sino extorsionar y decir cómo tiene que ser el futuro, va a necesitar la movilización de las cuales las madres han sido un ejemplo en los últimos 40 años, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes tres el pueblo en la calle, las movilizaciones como para de alguna manera bancar políticas que van a implicar un gran desafío? Porque si va a haber que ponerle impuesto a las mineras o a los sectores del campo, por supuesto que estos sectores ya advierten y amenazan que son los dueños de los poderes fácticos y que no van a aceptar la voluntad popular del voto. Digamos, ¿cómo imaginan ustedes la movilización popular en los próximos años? Mira, las manifestaciones populares dependen. Yo ayer hice una crítica muy grande y la sigo haciendo, que cuando cerraron las fábricas no hubo manifestaciones populares. Las dejamos que las cierren. Totalmente equivocado. Íbamos mucho cuando hablaban los compañeros, que no quiero decir porque si no van a creer que estoy en contra de ellos, que nucleaban miles de personas, pero resulta que caía una fábrica y vamos poco porque tenemos miedo que nos tiren gases, tenemos miedo que nos peguen, tenemos miedo que nos lleven presos. Entonces, la manifestación popular acá tiene dos partes. Esas multitudinarias enormes son las que saben que es difícil que te peguen. Pero cuando vos vas a la puerta de una fábrica o a la puerta del municipio, que sabés que vienen enseguida los gases y los palos, hay poca gente. Tenemos que aprender a poner el cuerpo y la cabeza y todo lo que tenemos, porque nosotros cuando empezamos, que nadie nos acompañaba y que nos pegaban y nos llevaban presas todos los jueves, le decíamos a la gente, súmese, porque el próximo es usted. Si vos no tenés miedo de que te lleven, cuidá tu trabajo. Lo cuidás cuando vas a cuidar la fábrica de otro. Ahí estás cuidando tu trabajo. Y eso es lo que faltó. Se dejaron que se cierren la fábrica, que cierren todos los del ARSAT, que se lleven lo que quieran. No, pará la mano, atate a la silla, atate como acá que no nos dejamos entrar, 40 días cuidando la casa. No hay que dejarlos que se lleven todo como si fuera nada. Y eso me parece que es lo que nos falta. Nos falta querer lo que tenemos, pero quererlo a defenderlo con todo, hasta donde sea. Y eso me parece que también hay que hablar mucho con los compañeros, porque van a venir tiempos muy difíciles y todo no le podemos pedir al gobierno, porque el gobierno no hace magia. Y estos tipos no se fueron, ganamos ahí nomás. Este 38% lo tenemos acá, lo tenemos acá, lo tenemos acá, lo tenemos en todas partes. No se han ido, no se van a ir, porque la idea de ellos es volver, se creen que Macri va a volver. Y nosotros tenemos que ser como hicieron los que encontraron los venenos para las ratas, porque al principio, en vez de envenenarlas, ¿viste? Había un veneno que las atraía. Y entonces hacían más parejas y había más ratas. Entonces hubo alguien, como ahora, ¿viste? Ahora hay más ratas cada vez. Estos tipos nos llenaron de ratas el gobierno. Y entonces ahora tenemos que nosotros buscar la forma, como hicieron esto, para conseguir otra. Y si no hay veneno, usemos las trampas, que es lo más efectivo. Las tramperas es lo más efectivo.
Les repregunto, ¿cómo piensan ustedes dos la relación entre, bueno, la movilización popular, este acople, desacople entre movilización popular y gobierno popular que se viene en los próximos años? Yo creo que durante estos 4 años hay dos momentos. Uno es de las movilizaciones populares organizadas, ya sea por el movimiento obrero o por los movimientos sociales que ingresan a la capital y que, digamos, lo hacen en función de una demanda concreta, de un día concreto, digo, los Cayetanos, el día que tiene que ir por, digamos, y llegar al Ministerio de Desarrollo, digamos, eso ocurrió durante estos 4 años constantemente. Después hubo los encuentros, digo, lo que fue el encuentro popular luego del fallo de la Corte del 2x1, la plaza llena, o lo que fue diciembre del 2016 con el recorte 17, las jubilaciones. De las jubilaciones, la reacción del pueblo. Digo, durante estos 4 hay una memoria histórica de los ciclos de protesta y de movilización que tanto de lo que es lo organizado por el movimiento obrero y por los movimientos sociales, como por lo espontáneo y la reacción popular, incluso a los 24 de marzo, porque también las plazas explotaron, digamos, en eso. Y por Santiago Maldonado. Y ¿no? por Santiago Maldonado, la plaza de Santiago. Pero no te olvides que se hizo por Santiago y no por los pobres, los negritos. Sí. No me hables de eso, que si me pongo a hablar de eso se va a quemar el micrófono. No vamos a dejar que se queme porque todavía falta Pero todas rato. esas marcas en la memoria histórica de la No es posible movilización. que no hagas marcha cuando matan a un pobre. No es posible. No es lo mismo en la vida de un pobre pibe que mataron en Tucumán que la de Santiago. No es lo mismo. Y esta sociedad que sale para Santiago no sale para los chicos pobres. Y yo estoy muy enojada con eso. Porque no es posible. Mataron 3 pibes seguidos. Y nadie dijo nada. La única que decía la pobre abuela, que decía, bueno, dejó los zapatos lustrados arriba de la cama. Mirá lo que decía la pobre abuela. Te mataba el alma. No hubo 4 personas en una marcha para esos pibes. Entonces no nos pongamos contentas con la marcha de Santiago. Tenemos que ver cuál es nuestra dificultad para ir para la marcha de los pobres. Ahí es imposible no hablar de la colonización mental, ¿no? Esto que funciona en relación a un chico como Santiago y no a los pobres, ¿no? Pero déjame que te cierre esta idea. Hubo reacciones espontáneas, incluso lo de Santiago, y hubo la movilización organizada. En esa confluencia hay una memoria histórica de la movilización de estos 4 años que es inevitable. El tema es que a partir del 10 de diciembre, ya porque digamos, tanto las organizaciones sociales como el movimiento obrero le quieren marcar la cancha a Alberto por alguna razón, que pueda ocurrir, porque por supuesto, digo, también Alberto deberá ir construyendo su agenda en función de la sensibilidad de los sectores populares, si les gusta o no les gusta lo que él termina definiendo, eso digamos, ya algunos incluso insinúan. Y por otro lado, la reacción espontánea si Alberto llama a llenar la plaza porque hay algún sector de poder que le quiere bloquear o le impide algo. Me parece que esa memoria histórica va a estar, porque estuvo en estos 4 años. Él dijo eso. Les pido, por favor, que si hago algo mal, que salgan a la calle. Claro. Faltó decir esto que dice Julián, a lo mejor cuando yo necesite que salgan a la calle porque hay que defender una política de Estado, estén presentes millones en las calles para defender lo que pasó en el 2008-2009. ¿no? Siempre y cuando no se te metan los troscos por el medio. Claro. Y te arruinen todo. Pero ahí está que la diferencia entre Chile... La diferencia entre Chile y Argentina y las movilizaciones populares tiene que ver con la capacidad organizada que tienen los referentes sociales de sostener las movilizaciones. Y en ese sentido, el desmadre no se produce y creo que es un hecho que tiene que ver con la historia de la resistencia del pueblo argentino en las calles. Lo que los brasileros admiran de Argentina. Yo le quiero preguntar a Carlos en relación a eso. ¿Qué le pasa a la justicia o al sistema judicial cuando ve gente en la calle? Y te lo digo en relación a tu pasado como juez, ¿no? Me inquieta saber cómo viven ellos desde adentro de sus palacios. Los choriplaneros, los negros, los cabezas, la masa, etcétera. ¿Cómo lo sienten y perciben? Mirá, en mi experiencia yo tuve 25 años como juez de cámara, que es mucho para ese mismo cargo, ¿no es cierto? En Río Negro y en Federal acá en La Plata. Y fue siempre igual, siempre fue exactamente igual. Es decir, en el Poder Judicial vos tenés un grupito de gente que es sensible, buena gente, etcétera, pero es minoría.
¿Un 5, un 10? Es difícil hacer números, pero la realidad es que la mayor parte son exactamente lo que fue la fundación de la justicia argentina. La fundación del Poder Judicial tenía que ser aristocrático y que ¿Qué es ser aristocrático? ser aristocrático en realidad en términos nuestros es ser oligárquico. Es decir, tenían que defender... Doble apellido. Sí, sí, pertenecen a una clase social determinada. E incluso en mi experiencia personal, quien no pertenece a esa clase, pero llega a ese cargo, se cree que pertenece a esa clase. Y esto es terrible. No, se ve más blanco. Sí, 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 sí. Se ve más blanco de ojos celestes, de verdad. Sí, juro como los que está viven así. enfrente de la villa y dicen, no, la villa es allá, Pero digamos. es extraordinario porque son los más reaccionarios. Sí, claro, sí. Síndrome del capataz se llama. Absolutamente, y esto es muy grave. Por eso, en ese sentido, yo creo que va a hacer falta una decisión política de modificar esa estructura, que tiene que ver, primero, ¿qué hacemos con los que están? Número uno, porque el 10, el 11 va a seguir estando Bonadío, Stornelli y compañía. Son muchos. ¿No se van a jubilar? No, pero si se jubilan, no, viene el que está atrás, que es igual. Acá el problema es el reemplazo. La casta. Hay que reemplazar la casta y generar un sistema de selección que privilegie lo que corresponde, que es la sensibilidad y su visión de los derechos humanos, que es lo que no está pasando. Eso que no está pasando es lo que garantiza que el recambio sea por la misma gente. ¿A dónde eligen los jueces? ¿Quién elige los jueces? Lo elige el Consejo de la Magistratura y cuando se generó, se puso una condición que es nada más que formal, te digo porque yo fui el primer juez federal nombrado por el sistema nuevo. Y la condición que se ponía en este tema que estamos hablando era que tuviera literalmente vocación democrática. Ahora, vos imaginate, viene un candidato o candidata y vos le decís, ¿usted tiene vocación democrática? Sí, desde siempre. Listo, juez. No es así. Yo necesito saber quién sos, de dónde venís. Para cargos como el de juez, vos ya tenés una experiencia de vida por edad. Entonces, si tenés 40 años, yo necesito saber los últimos 20 dónde estuviste. Porque eso me va a dar... ¿Y cuáles fueron tus fallos, no? Digamos. No, pero ¿dónde estuviste? Porque vos podés venir de la calle, no estar en... Que lo ideal sería que viniera de la calle. Lo ideal es que vos no pertenezcas a la familia judicial. La familia judicial se ha asegurado, y yo recomiendo un libro muy especialmente, que se llama Usted también doctor, con signo de interrogación. Escrito por un funcionario de Naciones Unidas, compilado, que se llama Juan Pablo Boslaski. Y el subtítulo es La complicidad de la justicia federal con la dictadura. Y uno de los capítulos que escribió María José Sarabayrús, que la deben conocer, la hija de Alicia Oliveira. María José Sarabayrús escribe un capítulo que se llama La familia judicial, imperdible. Yo lo vi de adentro, es decir, no necesité leerlo en el libro porque lo viví cotidianamente. El grupo que integra el peor sector del Poder Judicial tiene un nivel de racismo, que es lo que vos preguntabas, de desprecio, que hace imposible aplicar correctamente cualquier legislación de derechos humanos, porque no lo sienten, porque están en contra y porque desprecian. Esto tiene que cambiar, y eso se hace con una decisión política, no hay otra forma. No, pienso, digamos, cuáles son los resultados de eso. El 90%... ¿Y la plata que entra a la Suprema Corte, quién la tiene? ¿Quién es el dueño de esa plata? La propia lo que Corte sacan, lo administra la Corte Suprema. ¿Cómo la ministra? Porque, ¿Qué hace con la plata? No, bueno, paga sueldos, el 95% son sueldos del funcionamiento del Poder Judicial. Pero que cuando hacen un afano, que recogen toda la policía y la llevan... Vos decís, eso esto también son... depende, este gobierno lo que sostiene es que ellos han decomisado un montón de drogas, etcétera, es todo mentira. O sea, ellos no no han... decomisan nada, claro. No, es que lo que decomisan es para la galería, para el noticiero. Nada más. Ellos verdaderamente no podrían afectar intereses de sectores con los cuales ellos comulgan. Claro. Es como que me diga que este gobierno trabaja contra la trata de personas. ¿Qué va a trabajar contra la trata? Es imposible por una cuestión Cuando tenés la esposa del presidente financiando la trata de personas en sus empresas. Pienso en el ejemplo que decía Carlos, me acuerdo de una casa del 2016 o 2017, que decomisaron, creo que fue media tonelada de droga y se la comieron las ratas. Pobrecitas, ¿cómo habrán quedado? ¿No? Media tonelada de marihuana. ¿No? Quiero volver atrás. Sí. No, igual me parece que está bien agregar
La importancia de que dentro de lo que es la casta hay adentro gente que juega en contra de la casta. Digo, si estuvo Carlos. Está Yo fui- Rafecas Por eso. Yo llevo a cabo, no por autobombo, el programa Atajo, llevamos oficinas a los barrios, hacemos de la justicia. Ahí está Cristina Camaño, presidenta de Justicia Legítima, que es una La fiscal. iba a nombrar, no la vi. Sí, no la vimos, digo, que la queremos tanto. Ahí está Justicia la hemos legítima. tenido en Madera Noble, la hemos tenido. Justicia legítima es una expresión también de otra forma y está, digamos, está compuesta por jueces y funcionarios y de otra forma de ver la justicia. Es decir, también dentro de esa estructura están aquellos que tienen la esperanza de, o quizás del día de mañana transformarla, pero está dentro también, no solo afuera. Contad en 2 minutitos en qué consistió esa experiencia maravillosa que se hizo masivamente hasta el 2015, creo que fue, que tengas espacio en los barrios para poder denunciar, etcétera. Contad un Todavía poquito. existe, pero Sí, está lo han- invisibilizada sí. y llevada Sí, a su mínima sí. expresión. Pero contad- Consiste, la doctora Gis Carbó en el año 2014 toma la decisión de llevar las fiscalías a través de oficinas que las representan a los barrios, que les puso de nombre atajos. Los atajos son oficinas que están en las villas y que atienden todo tipo de problemas, principalmente toman denuncias. Hoy están en todas las villas de Buenos Aires y en algunos puntos del conurbano. Trabajamos mucho con los curas villeros y bueno, y con referentes, obviamente con las organizaciones, y es una experiencia recortada, pero que muestra que es posible que la justicia, cuando quiere hacer proximidad, es decir, que quiere, digamos, descentralizar al máximo y generar un mecanismo territorial de recepción de problemas, lo puede hacer con, de alguna manera, visos de democratización. No, y que Porque la si gente vos- tenga visibilidad, que el Estado no es solamente la policía, aquel que lo reprima, Exacto. sino que tiene una expresión de justicia cercana donde puede acercarse. Por eso me parece maravilloso el nombre de atajo, ¿no? Decís, un atajo a una ventanilla del Estado, que ¿quién va a un palacio de justicia? Se asusta, digamos, pero a una oficina de esas, realmente, que estás en la otra cuadra de tu casa, podés ir. Sí, y cuento algo que cuando yo venía en la autopista venía escuchando un programa de radio donde estaba Cristina, mirá vos, que le mandé Estás un en WhatsApp. todos lados, Cristina, Sí, le mandé un increíble. WhatsApp que no me contestó. Como las Cristinas están en todos lados. Pero no, Cristina contaba algo muy interesante que hay que contarlo acá, que es que este fin de año, la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, yo no lo sabía, me entero hace un rato por Cristina, se programó y se hace en el Hotel Alvear. Y sale alrededor de 2.500 pesos por persona. Entonces Cristina contaba, por eso le mandé el WhatsApp de felicitación, porque contaba que ellos desde Justicia Legítima lo que están armando es, en lugar de esa cena, que ese dinero, por supuesto, aclaró que no van a ir a esa cena de la Asociación de Magistrados y que ese dinero se lo van a dar a los curas en Opción por los Pobres. Bueno, eso, lo que pasa es que yo no necesito todo el tiempo estar diciendo que esa gente existe y que queda a salvo, porque en realidad nos estamos refiriendo a los otros. Claro. No a la gente como Cristina Camaño o como Julián Axat. Por supuesto que los hay. Y si no los hubiera, no habría país. Claro. Aclaremos. Claro. Que Es esa resistencia que también está dentro del sistema público. Y la del pasan sistema de mal. derecho. Y la pasan Sí, mal. sí, sí. Y son marginales, como decía Eve, son marginales. Hoy son ¿Dónde marginales. está, Justicia Legítima? ¿A quién va a poner? ¿Ya saben quién va a poner? ¿Fernández? ¿Es no. Justicia Legítima? Estamos esperando que se dé la nómina, todavía no la hemos nombrado a Cristina en un puesto altísimo, porque si no... Pero todos queremos, que la amamos a Cristina. Pero no, todavía más allá de eso, digo, acá hay un tema que decía Eve, ¿no? Que la utilización de los dineros públicos al servicio de la vida, ¿no? Que me parece que es un ejemplo bárbaro el que dio Carlos, Eso, que digamos. la tengan ellos la plata es terrible. Que nadie sabe lo que tienen, nadie sabe lo que gastan, es como una orgía eso. Claro, sí. Por lo menos, aunque sea, si generasen algo que tenga que ver con el placer, Todo lo pero que no, tienen que es todo arreglar los rosca. pobres, los Fernández, todo lo que tienen que arreglar. ¿Te parece que va a ser muy difícil, Eve? O sea, está difícil, muy difícil. ¿Y quién va a poner palos en la rueda? ¿Qué instituciones? ¿Qué actores sociales? ¿A quién te Y imaginas? Yo le tengo miedo a Massa, a los gordos de la CGT y a los troscos. Tienen palos, garrote, cualquier cosa para ponerte. Una aclaración Yo digo la sobre verdad, ¿viste? Porque- una aclaración sobre lo que dice Eve de la CGT, cuando vos te referías recién, Jorge, a las movilizaciones.
Yo creo que hay que decir que una deuda enorme de estos años y que colaboró con que este régimen robara todo lo que robó Exactamente. y desmovilizó es una parte de la CGT que estuvo ausente Sí. mirando por otro lado. Este es un tema gravísimo. Coqueteando con... Pues, Bueno, uno parece eso puede olvidar. volver a suceder, así que simplemente uno debiera aprender las experiencias Yo tengo que contar un pecado. Daer me dio un beso, no me di cuenta. Casi me caigo muerta. Todos me dijeron, Daer te dio un beso. ¡Ay, el hijo de puta! Le digo yo. Ya había pasado. ¿qué va a hacer? Corten esta parte, sobre todo hasta el 11, después vemos. ¿Por qué la A ver, van a cortar? no, es un chiste, es un chiste, es un chiste, es un chiste. Ojo. No, nada de corte, nada de censura. Escúchame, Julián, ¿cómo ves el tema este de los actores que, además de los que dijo Eve o otros, que pueden estar impidiendo un proceso de recuperación de la patria? Sí, yo creo que los sectores financieros, porque digo, las energéticas, las hidrocarburíferas, ya están empezando a ponerse nerviosos. Son los primeros sectores que ya empiezan. Digo, ayer en San Martín, el intendente de San Martín, Cato Podi, que va a ser, supongo, porque todavía no lo anunciaron, el ministro De de infraestructura, logró suspender en todo San Martín el tarifazo, el aumento que nos va a dejar Vidal cuando se vaya. Ya de por sí, digamos, la provincia de Buenos Aires, con EDELAP, tenemos todo un tema y ahí hay una discusión con Pagani, que es el empresario que, nada, que quiere... Que Que es quiere el testaferro imponerle de Macri, en a- realidad. sí, se supone. Ahí tenemos ya una tensión que va a haber con el próximo gobernador, con Axel. Es decir, ahí tenemos un aumento que tenemos que discutir con las energéticas en la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí tenemos un sector concreto que va a querer seguir con los tarifazos. Digamos, ahí hay que desdolarizar las tarifas, hay que volver a trabajar con el tema de los usuarios de riesgos, las asociaciones de deportes, volver a Le poner... sacan casi una jubilación entre la luz y el gas. Sí, pero Yo en puede- mi casa no estoy nunca y me viene 6.000 pesos de luz. Pero no puede ser que los sectores 4.000 populares de gas paguen y el no estoy. kilowatt lo mismo que los sectores de Barrio Norte, digamos, es un robo a mano armada. Carlos, te quiero preguntar algo con respecto a lo que se viene en términos de un espacio de la justicia que es la procuración, los fiscales. ¿Qué pensás que se puede pensar desde el Estado en términos legislativos, etcétera, para mejorar potencialmente a futuro el rol de este cuarto poder de la Constitución invisibilizado? Sí, yo agregaría el resto, no solo los fiscales, porque a mí me parece, por lo menos en mi experiencia, hay que barajar y dar de nuevo. Y ustedes piensen que estos 4 años, luego de lo que contaba Julián, las presiones brutales y amenazas a Gil Carbó, que termina, yo estuve con ella unos días antes en un acto, y antes que renunciara, yo ya había renunciado. Y ella decía que no quería renunciar, no tenía por qué renunciar. Y yo le dije algo que quiero repetir acá, porque yo le dije, mira, cuando ponen el celular de tu hija en el diario Clarín, vos te tenés que ir. Y después renunció. Es decir, mi pregunta es, a Gil Carbó la presionan, la amenazan y se va. Pero después tuvimos 3 años y medio de gobierno macrista y tuvimos a un procurador como Casal que sigue estando, que es el que encubrió a Stornelli todo este tiempo. Entonces, hay algo que está muy podrido del nivel institucional y que también va a haber que tomar decisiones políticas con eso. Te digo como respuesta no solo a la cuestión de la Procuración General, porque yo tampoco sé quien asuma esa responsabilidad, qué va a hacer desde el punto de vista institucional, porque las instituciones te tragan, Te destruye. te destruyen. Este es un problema central porque la institución tiene vida propia. Es eso que hablábamos antes de la burocracia, que te exige estar tomando decisiones sobre el papelismo diario y te impide hacer lo que viniste a hacer, digamos, ¿no? Por eso es revolucionario modificarlo y yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra, creo que es un simple cambio de estructuras y que lo que sí necesitamos es la decisión política, porque en este caso el pueblo va a acompañar. No tenga ninguna duda, por el 2x1 se movilizaron 400.000 personas. Acá vos propone una reforma judicial en serio y pedí apoyo y vas a tener todo, no todo, pero bueno, el 70% del pueblo te va a apoyar.
Así que me parece que es un momento inmejorable. Sí, lo que quizá, Carlos, me parece, y le pregunto a los tres, ¿no? Hay mucha confusión, es un tema parece el mundo de la economía, ¿no? Que lo trabajan en términos leguleyos. Poca gente alejan con un discurso cerrado, impiden que la gente pueda comprometerse y entender qué implicaría de beneficio para el pueblo argentino una modificación en la justicia. Creo que hay una tarea pedagógica, política, comunicacional, periodística, de poder hacer entender la relevancia que tiene en la vida cotidiana que haya una justicia más democrática. Porque la gente cree que la justicia es digamos, la mayoría de la gente no entiende las implicancias personales, colectivas que tiene una modificación en la justicia. Quizá hay que hacer un trabajo, ¿no? De explicarle a la sociedad. Yo no sé si no entendemos, ¿eh? Yo creo que todos entendemos que la justicia nos caga de arriba del palo cada vez que nos pasa algo. No, nunca los defienden. ¿Dónde está la justicia que te defiende? Hoy me estaba contando algo él, de 23 años de prisión a una piba que no tiene nada que ver con un asesinato, no con un asesinato. Le violaban a su criatura. Ella lo denuncia, su familia se entera, va a Córdoba, le queman la casa al tipo, al violador, y le dan unas cuantas trompadas. Bueno, le dan 23 años de prisión a los tres. Y aclaro algo. Es una vergüenza eso. Esos 23 años, y tiene que ver con lo que decía Jorge, se los da un jurado popular de 12 personas y 3 jueces profesionales. Quiere decir que el jurado popular tampoco es la salvación. Si en este caso era Córdoba, sabemos cómo vota Córdoba, no quiero estigmatizar, mi mamá es cordobesa, tiene 98 años y es cordobesa, no quiero estigmatizarlo, pero la realidad es que el jurado tampoco es la solución si la ideología de ese jurado es la misma que la de los jueces. ¿Vos te imaginás? Pobre piba. No, una vergüenza. Encima que le violaba el hijo, el tipo está suelto y ellos todos presos. Tremendo. Sí, es escandaloso. No realmente se puede creer eso. Es escandaloso. Y de esas hay un montón, porque uno se entera cuántos pibes hay que no tienen ninguna condena y está preso. Obvio. Las madres que me llaman, me dicen, Eve, ayúdenos, no, pues, mi hijo no hizo nada y está preso. ¿Y yo qué voy a hacer, viste? Nosotros, digamos, mi experiencia en estos 4 años, llevando la justicia a través de atajo a algunos barrios, nos generó, digamos, fuimos tomando la percepción de la gente de lo que cree que es la justicia. Y digamos, ellos, digo, en una villa, vos vas y preguntás, ¿sabés qué es un juez? Y no lo pueden asociar sino con el policía que viene, los viene a allanar. Es decir, la justicia es ese mecanismo. Es una adición represiva. Exacto, o sea, si vos acostumbraste al pueblo que vive en los barrios populares a que esa idea de justicia que tenés, quien te viene a paliar porque viene a allanarte, porque está la policía todo el día, te hostiga, te persigue, te pide documentos, es decir, esa asociación entre los sectores populares y el concepto de justicia policial, represivo, es algo que se naturalizó con la historia. O sea, desandar ese camino, de construirlo, es muy difícil. Nosotros cuando instalamos los primeros atajos en los barrios, la gente no entendía que éramos nosotros. Nos venimos a instalar una oficina de la justicia, ¿qué? Vos sos la policía, vos me querés infiltrar el barrio, vos sos la... O sea, imagínate el prejuicio con el que queríamos nosotros trabajar, digamos, tuvimos que desandar. Porque era muy difícil. Prejuicio hacia arriba de la propia justicia que veía como subversivos a aquellos que quieran acercarse a los sectores populares. Exacto. Y prejuicio desde abajo a romper con una asociación histórica entre policía y justicia, ¿no? Y además la justicia no quiere que se visibilice lo que se hace. Cuando Cristina ayer quiere mostrarle al pueblo a través de la televisión su alegato para hacer escuela y mostrar quién es, lo primero que hace el tribunal es prohibirle que ingrese en las cámaras, prohibirle mostrar, porque la justicia no quiere que se muestre lo que se está juzgando. Si Cristina puede contarle al pueblo, como hizo ayer... Y que lograron algunos entrar para que lo podamos ver, ¿no? Digo, ahí aparece la función pedagógica, pero obviamente de entrada le cerraron la posibilidad. Los juicios Digo, ¿cuánto tiempo estuvieron los juicios en el año 84 para que salga? ¿No? También se prohibió la filmación, ¿no? De los juicios de... Sí, que entraban, se repartían dibujitos en el diario del juicio, recuerdo, ¿no? Dibujitos, croquis, etcétera, etcétera. Bueno, yo era en ese juicio, estaba contratado por Canal 13, del Estado en esa época, y iba al juicio, y como no se permitía ni la transmisión ni hablar desde ahí adentro, había que hacerlo cuando terminaba. Entonces yo cuando terminaba iba al canal y contaba lo que pasaba. Pero eso también fue un error gravísimo no permitirlo y se está reiterando con lo que pasó ayer con Cristina. Y no es casual. La idea es que esta gente cree, incluidos los jueces, que lo que no se ve no existe.
Entonces, lo que dice Cristina, si no se transmite, no lo dijo. Esto es un efecto también macrista muy porque fuerte. el silencio es cómplice. Absolutamente. Ahí estamos justamente dando toda la vuelta, ¿no? Ponerle palabra, empezamos con ponerle palabra a las cosas y gente que impide que pueda verbalizarse y pueda decir porque llama y convoca al silencio. Y entre la palabra y el silencio también hay otro componente que Madera Noble siempre trae y con el cual finalizamos esta charla, que es un tema que nos va a regalar Nicolás Pita. Ve liviano como el aire, ve tan solo con lo opuesto y nada más. Soy madera noble al viento, vos un soplo de aire a tiempo y nada más. Cuando caigan las distancias que inventamos para hablar, quedarán solo los miedos y unas pocas cosas que traerán a la memoria que nuestra desigualdad no es una verdad tan cierta, sino una conquista más. Enciende todo como el fuego, sé brillante como el agua y nada más. Soy la brisa que despierta, vos el sol cuando acaricia y da calor. Cuando caigan nuestros muros, solo lazos quedarán, toqueteando nuestros cuerpos en un juego sin final. Y no habrá más pesadillas que aún en plena oscuridad nos empujen al infierno de prohibirnos decidir. Cuando caigan las distancias que inventamos para hablar, quedarán solo los miedos y unas pocas cosas que traerán a la memoria que nuestra desigualdad no es una verdad tan cierta, sino una conquista más. Ve liviano como el aire, ve tan solo con lo opuesto y nada más. Soy madera noble al viento, vos un soplo de aire a tiempo. Escuchamos a Nicolás Pita cantando este hermoso tema de Madera Noble. Gracias a todas, todos y todes por haber venido y ser parte de este proyecto de Madera Noble. Gracias Eve, gracias Carlos, gracias Julián. Hoy es el último encuentro y queremos agradecer a las Madres de Plaza de Mayo por recibirnos y felicitar a todo el equipo de Madera Noble, a nuestro director Néstor Melgarejo, a Ariela Mankel por la coordinación, a las cámaras Moro Taufel, Matías Ponfile, a nuestro cantante Nicolás Pita y al creador de la idea y productor general de Madera Noble, Pablo Enríquez. Gracias a todo el público que nos acompañó durante esta temporada. Nos vemos sin duda el año que viene y a festejar el 10 de diciembre. Muchísimas gracias. Ve liviano como el aire, ve tan solo con